Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de la Iglesia. Es un placer estar nuevamente junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor al estudiar juntos esta lección de Escuela Dominical. Saludo a nuestros amados pastores Leonardo y Leda y a todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación y por supuesto a todos quienes nos visitan en las redes sociales. Antes de comenzar esta lección, les invito a que nos presentemos en oración a nuestro Dios. Amado Señor, gracias por la bendición de estar delante de tu presencia. Agradezco este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder estudiar tu palabra. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que a través de las redes sociales podemos conectarnos para poder así juntos aprender, Señor, más de ti. Queremos, Señor, cada día que tu palabra aliente nuestras vidas y nos enseñe para conducirnos en esta vida. Gracias por todo. Acompáñanos en esta escuela dominical porque te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El título de esta lección, amados hermanos, es Jesús enfrenta a los líderes religiosos. Y la lectura la encontraremos en el libro de Evangelio según San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6 inclusive. Lectura que iremos haciendo a medida que desarrollemos esta lección. El versículo clave para hoy está en Marcos capítulo 2, versículo 28, que dice: Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Repetimos, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A lo largo de los evangelios, Jesús enfrentó mucha más oposición a su ministerio por parte de los líderes religiosos que de los que estaban fuera de la comunidad judía. Aquellos que habían estudiado la ley de los profetas, que habían recibido promesas de su venida y afirmaban estar esperando el Mesías, se negaron a reconocerlo y aceptarlo. No se ajustaba a su imagen de lo que sería el Mesías, y él, Jesús, desafió muchas de sus tradiciones. En varios momentos durante su ministerio, las voces del legalismo buscaron oponerse a su obra, apelando a las reglas hechas por el hombre y a las adiciones humanas a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, esta lección explora los desafíos, ayudándonos a reconocer y enfrentar los obstáculos en nuestra propia vida. Y veremos ahora entonces esta lección en tres partes, donde reconoceremos cómo el Señor enfrenta a estos líderes religiosos de una forma particular y ejemplar, derribando enseñanza de estos fariseos en cuanto a la sanidad, al perdón. También vamos a hablar de la comida y el ayuno y el día de reposo, lo que desarrollaremos, como dije anteriormente, en tres partes. Partimos entonces con la primera parte, la sanidad y el perdón, y para esto leeremos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, y lo hacemos en el nombre del Señor. Entró otra vez Jesús en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o pensaban, ¿es cierto? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate,
toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué extraordinario relato bíblico se nos presenta en esta hora. La fama de Jesús, amados hermanos, le dificultaba moverse abiertamente. Y en este relato que hemos leído, 4 hombres con un amigo paralítico no se desanimaron por la multitud que rodeaba a Jesús. Se subieron a la parte superior, ¿cierto?, de una casa donde Jesús estaba hablando, e hicieron una abertura en el techo a través de la arcilla y las ramas utilizadas en ese tiempo como techo. Luego bajaron a su amigo hacia Jesús. Reconociendo la fe del hombre paralítico y sus amigos, Jesús declaró, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sanó a innumerables personas durante su ministerio terrenal, pero dejó en claro que la relación de uno con Dios es primordial. A veces hay una relación entre el pecado de una persona y su enfermedad. Digo, a veces. Porque a veces asociamos que inmediatamente la persona que está enferma es porque seguramente cometió algún pecado, pero la palabra del Señor no nos dice tal cosa. A veces, como dije, hay una relación entre el pecado de una persona y su enfermedad, a veces. Sin embargo, no debemos asumir que la enfermedad de una persona es causada por su problema espiritual. No debemos, como hijos del Señor, juzgar esta situación. Solo Dios, y nosotros bien lo sabemos, puede perdonar los pecados, una verdad también que era central en las enseñanzas de la fe judía. El que un ser humano, y por supuesto que los fariseos vieron a Jesús nada más que como un humano, afirmaba que perdonaba los pecados, era afirmar ser Dios. Por eso es que estos fariseos y estos maestros de la ley se asombraron tanto de lo que estaba hablando Jesús. Los maestros de la ley consideraron esto una blasfemia. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús sabía lo que ellos estaban, la objeción tácita de los maestros de la ley. O sea, ellos no lo expresaban formalmente, abiertamente en palabras, pero sí lo estaban cavilando, lo estaban pensando, y Jesús muy bien lo sabía. Entonces les preguntó, ¿qué era más fácil? ¿Declarar que los pecados del hombre fueron perdonados o decirle que se levantara y caminara y se fuera a su casa? Esta, amados hermanos, es una señal de su autoridad para perdonar pecados. El pecado y la enfermedad están conectados por origen, solo por origen. La enfermedad comenzó con la caída de la humanidad como parte de la muerte que resultó del pecado. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, donde se nos relata, dice su palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El perdón y la sanidad también están conectados en la Biblia. Eso lo vemos en el libro de Isaías, donde el Señor nos habla claramente a través de su palabra. En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor por esto. Cuánto bien ha hecho Dios por nosotros. El único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios y nosotros lo pedimos a través de Jesucristo. Él es quien perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestra maldad y también en muchos de nosotros ha hecho una sanidad física. Gloria a Dios por esto, porque los sacerdotes dudaban y no creían que Jesús era el Dios. Pero nosotros, por misericordia del Señor, hemos comprendido que Dios es Jesús y su Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Gracias al Señor por esta su palabra. Hemos visto entonces la primera parte donde el Señor habla con los líderes religiosos, se enfrenta a esto, ¿cierto?, respecto a la sanidad y el perdón. La segunda parte habla acerca de la comida y el ayuno. Y para esto vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, donde tenemos nuestra lectura bíblica, capítulo 2, versículo 15 al 22. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué hermoso relato también el Señor nos da en esta segunda parte de nuestra lección, donde nos habla, ¿cierto?, acerca de la comida y el ayuno. Poco después de llamar a Leví, Mateo, a seguirlo, Jesús fue a comer a casa de Leví. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores ahora seguían a Cristo y estaban presentes en la cena, probablemente invitados por Leví, el mismo un recaudador de impuestos. Por su trabajo con Roma, los recaudadores de impuestos judíos eran considerados traidores a los ojos de sus propios compañeros judíos, o sea, no eran personajes muy queridos dentro de la sociedad. Otros con quienes estaba Jesús comiendo eran simplemente llamados pecadores por los fariseos. Aunque todo ser humano, excepto Jesucristo, ha pecado, tal como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto probablemente se refería a aquellos cuyos pecados eran bien conocidos por la sociedad en ese entonces, como los adúlteros, ladrones y prostitutas, quienes generalmente eran apuntados con el dedo. Los maestros de la ley, que también eran fariseos, no se acercaron directamente a Jesús, sino que preguntaron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores?
A ellos no podían entender esta situación de cómo Jesús podía juntarse con esos hombres y esas mujeres con tal reputación. Jesús los escuchó y respondió: así como los enfermos necesitan un médico, los pecadores necesitan un Salvador. Gloria al Señor también por esto, porque así como nosotros un día estábamos muertos en delitos y en pecados, estábamos enfermos espiritualmente, éramos pobres de espíritu, el Señor también vino a nuestra vida. Y no consideró nuestra situación social, no consideró en el pecado en que estábamos, sino que Él se sentó allí en la mesa y nos invitó a cada uno de nosotros para que también cenásemos con Él. Ahora, en ese tiempo, muchos se consideraban ya justos y dicen que no necesitaban salvación. Lo mismo que ocurre en este tiempo. Hay muchas personas que, haciendo obras de caridad, creen que se están ganando la salvación. Pero el hombre que no reconoce ser pecador no recibirá la salvación de Dios. Vemos también en este relato que en contraste de la cena de Jesús en casa de Leví, los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos estaban ayunando. Qué interesante resulta esto. En un lugar donde estaba el Mesías, nuestro Salvador, estaba comiendo con pecadores. Y en la otra parte, en la contraparte, habían discípulos de Juan y de los mismos fariseos que estaban ayunando porque querían de alguna forma acercarse a Dios. Cuando se le preguntó por qué él y sus discípulos no estaban ayunando, Jesús muy sabiamente comparó su tiempo en la tierra con una celebración de bodas, comparándose él mismo con el novio. Las celebraciones de bodas judías generalmente, amados hermanos, duraban días y eran momentos de mucha alegría. No eran momentos de ayuno, que a menudo el ayuno está relacionado con el duelo. Bueno, en nuestros tiempos también, ¿cierto? Y en nuestra civilización, en nuestra sociedad también las bodas, ¿cierto? Obviamente son motivo de mucha alegría. Jesús se refirió a sus seguidores como invitados a una boda, para quienes el ayuno era inapropiado mientras el novio estuviera presente. O sea, ¿para qué se iba a hacer ayuno si ahí mismo estaba Jesús con ellos? El mismo Cristo trajo perdón, lo cual era motivo de gran gozo. Ese gozo que también está en nuestros corazones, ese gozo de la salvación que cada día nos mueve, nos alienta, amados hermanos, para seguir adelante. Gloria al Señor por esto también. Llegaría un momento en que se refirió a sus seguidores como invitados a una boda, para quienes el ayuno era inapropiado mientras el novio estuviera presente. O sea, ¿para qué se iba a hacer ayuno si ahí mismo estaba Jesús con ellos? El mismo Cristo trajo perdón, lo cual era motivo de gran gozo. Ese gozo que también está en nuestros corazones, ese gozo de la salvación que cada día nos mueve, nos alienta, amados hermanos, para seguir adelante. Gloria al Señor por esto también. Llegaría un momento en que los discípulos realmente deberían ayunar. Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, sus seguidores sí debieron ayunar, como lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, donde se nos relata que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Era importante ayunar en ese momento. Es importante también ayunar para nosotros en este tiempo, cuando tenemos el Espíritu Santo que nos alienta, que nos mueve, que nos
enseña, que nos motiva para seguir a Jesús, pero también es necesario muchas veces para poder acercarnos al Señor, para buscar su rostro de más cerca, hacer un ayuno ordenado, un ayuno bíblico, un ayuno donde no haya desorden, sino donde haya conciencia de lo que realmente estamos haciendo. Dejar de servirnos nuestra comida diaria por algunas horas, por un día, no sé, como usted lo sienta, pero hacerlo en forma consciente de lo que estamos realizando es para buscar al Señor de más cerca. La nueva vida que Cristo ofreció no encajaba dentro de los límites de la vida anterior de sus discípulos. Así como el vino nuevo se expandía y reventaba los odres viejos al fermentar, la salvación traería cambios. Las cosas viejas pasaron, era tiempo para lo nuevo. Es tiempo para lo nuevo. Las cosas antiguas en nuestra vida pecaminosa, las cosas que nos apartaban del Señor, ese pecado que nos impedía tener esa comunicación perfecta con Dios, ahora Jesús nos trajo vida nueva, Jesús nos trajo salvación. Ahora podemos alabar y glorificar su nombre sin tener a cuesta esa carga, sin tener a cuesta ese pecado que nos impedía ver la gloria del Señor. Qué grande es poder entender, amados hermanos, que en cuanto a la comida y el ayuno, el Señor también nos enseña y no hay restricciones para nosotros abiertamente, sino que debemos hacer todas las cosas que hagamos hacerlo para la gloria de Dios y con plena conciencia. Que Dios nos ayude. La tercera parte de esta lección es acerca del día de reposo. Y eso lo vemos en Marcos del capítulo 2, versículo 23, y seguimos con el capítulo 3 del 1 al 6. Y vamos a leer en el nombre del Señor para tener el contexto bíblico también de lo que vamos a comentar. Marcos 2, 23 nos dice así en el nombre del Señor: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Nos relata lo que acabamos de leer, que un cierto día de reposo, cuando recorrían con Jesús los campos sembrados, los discípulos de Jesús saciaron su hambre y recogiendo espigas y frotándolas entre sus manos para separar el grano y comerlos. Aunque la ley de Moisés permitía caminar sobre el sembrado de un vecino y recoger granos como alimento, los fariseos consideraban tales acciones prohibidas en el día de reposo.
ellos mismos agregaban a la ley de Moisés cargas que incluso para ellos era difícil de llevar o de cumplir. Jesús usó la historia de Israel para responder a estos mismos hombres, a los fariseos. Cuando Dios estableció las prácticas de adoración en el tabernáculo, especificó que se colocasen 12 tortas de pan delante de él cada día de reposo. Este pan podía solo comerse por los sacerdotes. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo y Levítico. Y aquí se nos relata que David, huyendo del rey Saúl, esto lo vemos también en 1 Samuel capítulo 1 al 6, David tomó del pan consagrado del tabernáculo para compartir con sus hombres, un acto permitido por el sacerdote principal. Las acciones de David y sus hombres, y las acciones mismas de Jesús, eran ejemplos de hacer el bien y preservar la vida en el día de reposo. Jesús les recordó a los fariseos que Dios había hecho el día de reposo para las personas, para que se renovaran física y espiritualmente. Como el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados, también tenía autoridad para anular ideas erróneas sobre el día de reposo. Jesús además ilustró su señorío sobre el día de reposo en Marcos 3, 1 al 6, lo que acabamos de leer. Cuando encontró a un hombre necesitado de sanidad en la sinagoga, ciertos fariseos lo observaban atentamente para ver qué hacía Jesús ese día. Ellos sabían que él tenía el poder de sanar y buscaban que violara su tradición, sus costumbres. A diferencia de otras sanidades que Jesús realizó alejado de las multitudes o con la orden de no decirlo a nadie, Jesús ordenó en este caso que el hombre se pusiera de pie para que todos lo vieran. Jesús entonces preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Los fariseos que allí estaban se negaron a responder. Jesús les enseñó sobre la necesidad de hacer el bien en todo momento. Nosotros, amados hermanos, todavía debemos responder a las necesidades de los demás. Eso lo podemos ver también en Proverbios 3, capítulo 27, donde se nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Qué enseñanza más clara y precisa para nosotros en este tiempo nos enseña Jesús? Él se levantó abiertamente contra esos sacerdotes, esos fariseos que impedían hacer bien a una persona en el día de reposo. Pero el Señor nos dice que en el día de reposo incluso también podemos hacer bien a quien lo necesita. Jesús no cumplió con las tradiciones de los fariseos, así que comenzaron a planear su muerte desde ese momento. ¡Qué contraste más grande! En el día de reposo, Jesús sana a un hombre. Y los fariseos, desde ese día de reposo, comienzan a planear la muerte de Jesús. Las tradiciones. A veces las tradiciones, amados hermanos, las costumbres, nos atan de tal forma que nos impiden hacer la voluntad de Dios como es debido. Podemos concluir a través de esta lección donde hemos visto cómo el Señor Jesús se declaró y se levantó delante de los fariseos. Debemos, amados hermanos, dejar atrás nuestra religiosidad, que muchas veces aparecen momentos en que queremos mantener a toda costa en nosotros las formas, las costumbres, las ceremonias que a veces son instituidas por hombres, como si hubiesen sido instituidas por el Señor mismo. Tengamos cuidado en esto.
Debemos, amados hermanos, considerar también que hay otras formas de alabar y agradecer a Dios, por lo que no debemos excluir de la gloria de Dios a quienes adoran o alaban al Señor de una forma que sale de nuestros parámetros, a quienes sirven al Señor de una forma en que quizás nosotros no hemos aprendido. Cuidémonos en esto también. Los líderes religiosos de la época de Jesús se enmarcaban dentro de la ley, pero habían añadido a esta cargas imposibles de cumplir por el hombre y vivían atados a estas. Amados hermanos, Jesús nos vino a dar libertad para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Despojémonos de toda atadura de los hombres y démosle la gloria a Dios. Gracias al Señor por esta hermosa lección que nos ha dado en este día, y que Dios nos ayude cada día, amados hermanos, para que su palabra haga vida en nuestros corazones. El Señor es Dios de todas las cosas. El Señor tiene dominio de todas las cosas, y nosotros no podemos poner cláusulas especiales, no podemos poner obstáculos a otros, no podemos tampoco, amados hermanos, echar más carga de lo que la palabra del Señor nos dice. Porque, como leíamos el versículo clave de esta lección, por tanto Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él tiene señorío por sobre todas las cosas. Señor, agradecemos este tiempo que nos has dado de poder hablar de tu palabra, de poder estudiarla, de poder compartirla. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día y porque nos das esa libertad para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos y ayúdame a mí para dejar las tradiciones, para dejar los ritos, las formas, Señor, humanas, y poder hacer realmente tu bendita voluntad. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos ha acompañado en esta escuela dominical, y quienes seguirán viendo también esta escuela los días posteriores. Señor, te adoramos y te bendecimos, y muchas gracias, Padre, por estar delante de tu presencia y porque tú vives en nuestro corazón y estás en medio nuestro. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ha sido un placer nuevamente haber estado con ustedes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, y nos vemos también todos juntos para estar en esta tarde también gozándonos, alegrándonos con el culto de la iglesia.